Ustedes son mis maestros, yo soy su alumna, a veces yo soy maestra de ustedes y ustedes son mis alumnos. La vida es así. Bueno, para no alargarme en explicaciones, quisiera compartir con ustedes una palabra. Algo ya se ha hablado. Siempre el Espíritu está como en comunión con respecto a lo que tiene el predicador. Entonces es bonito cuando coinciden las cosas. No son coincidencias en realidad, son sincronías del Señor. Vamos a buscar en nuestra Biblia, 2 de Pedro 3, 17 y 18. 2 de Pedro 3, 17 y 18. Amén. Búsquenlo en sus Biblias. Acostumbrémonos a andar con nuestras Biblias. Que el Señor nos bendiga. Amén. Le vamos a dar lectura en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Gracias, Señor. Tome asiento. El Señor añada bendición a su palabra, la cual nunca vuelve vacía. En nuestra fe, nuestra confianza, porque es una semilla. La palabra es una semilla que cae en los corazones. Dependiendo de nuestra disposición, es como esta semilla crece, amén, abundantemente y da frutos. Pero también depende de la voluntad del ser humano de que esta semilla sea regada, abonada y pueda dar fruto, porque a veces cae a la orilla del camino, entre pedregales y se pierde. Pero ustedes son buen corazón, buena tierra, de eso estoy segura. Tenemos al apóstol Pedro escribiendo una segunda carta. Él ya había escrito una primera epístola a esta iglesia. Y bueno, en todas las epístolas, la mayoría sin duda se ve que los apóstoles felicitan a la congregación, ya sea por su amor, por su fe, por su constancia, por su perseverancia. Amén. Pero también las cartas tienen una causa, es decir, ¿por qué escribieron a ciertas iglesias en cierto tiempo? Hay una causa. Y generalmente eran problemas dentro de la congregación. O las congregaciones estaban en peligro por personas que venían de afuera, trayendo herejías, mentiras, tergiversando los ministerios de los apóstoles y trayendo todo tipo de mal que repercutía en las buenas relaciones de los hermanos. Amén. Entonces Pedro, hace unas correcciones, si leemos la carta desde un principio, y él empieza a hablar de que está pronto a partir, porque el Señor se lo ha revelado. Es decir, ya estaba pronto a dejar el cuerpo. Amén. Y iba a terminar su ministerio y les dice: no me canso de volver a repetirle las mismas cosas, porque es necesario que se las recuerde, porque vendrán tiempos, vendrán personas, lobos rapaces, falsos maestros, falsos apóstoles, que los harán dudar de su fe en Jesucristo. Y él termina el capítulo hablando de que iban a negar incluso la segunda venida de Cristo. Y se burlan estos herejes, estas personas que no creen en la venida de Cristo, diciendo: han pasado 1000 años y siempre está todo igual, no pasa nada. Entonces, eso merma la fe de los que son débiles, los que son niños, los que son inmaduros, los que no han crecido en la formación y fortalecimiento de su fe, porque la fe se fortalece. Todo es perfectible, el amor se perfecciona, las virtudes se perfeccionan, la fe también. La fe se fortalece, amén. Amén. Y bueno, él está preocupado porque habla de todos estos engañadores
Y dice, nosotros no debemos ser engañados porque tenemos la palabra profética más segura, es decir, la palabra de Dios, donde Él nos previene, Él nos corrige, Él nos ilumina, Él nos guía, Él nos ayuda. Entonces Él hace este llamado a esta iglesia a crecer. A crecer, dice, en la gracia. ¿Qué significa esto? ¿Usted puede aportar algo a la gracia que Dios le ha dado? No, porque la gracia es un regalo de Dios. Es el manto de bendición que está sobre nuestras vidas. Desde el día que tomamos conciencia, desde el día que nacimos de nuevo, desde el día que fuimos iluminados por el Espíritu Santo, el manto de la gracia de Dios se hace real en nuestras vidas. Porque Dios siempre ha estado con la humanidad, siempre ha estado bendiciendo a toda la humanidad. Él hace llover sobre buenos y sobre malos. Amén. Él tiene cuidado de la humanidad, pero en forma específica, de una relación más personal, más íntima. Él, cuando uno toma conciencia del amor de Dios por la palabra, Él hace patente esas bendiciones en nuestras vidas y las vamos palpando y viendo. Amén. Y Él, el apóstol, está preocupado de que esta fe, esta confianza en Dios, sea tergiversada por los falsos maestros y apóstoles, por las mentiras. Y Él dice, nosotros no hemos hablado cosas que a nosotros se nos ocurren. Dice en los capítulos primeros, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No eran fábulas, no eran mentiras. Ellos habían comprobado el poder y el amor de Dios y eran respaldados, amén, con milagros, señales, prodigios, liberaciones, todo lo que envuelve el Evangelio, la libertad del Espíritu. Y eso se da cuando el hombre comprende el amor de Dios, cuando entiende que es un ser espiritual, cuando entiende que es un hijo de Dios. Se empiezan a manifestar cosas maravillosas. Somos bendecidos con toda bendición espiritual, dice Pablo. Amén, a los Efesios. Entonces es urgente que en este ambiente del primer siglo, donde habían herejías que se introducían en las congregaciones, donde habían persecuciones físicas, externas por el Imperio Romano, donde había las familias, cuando alguien se convertía al cristianismo, los desechaban. Socialmente eran rechazados por sus propias familias. Frente a ese ambiente tan difícil, Él les dice, tienen que afirmarse, tienen que estar firmes. ¿Qué nos decía el versículo 17? Decía, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, todo lo que Él le está explicando que va a venir, las mentiras, los engaños, tantas cosas, dice, sabiéndolo de antemano, guardaos. Hay algo que hacer, algo que el cristiano, la iglesia tiene que hacer, guardado. No sea que arrastrado por el error de los inicuos, caiga de vuestra firmeza. Aquí está cerrando todo su discurso con la palabra, están firmes. Si no lo están, pueden caer de esta firmeza, que puede ser más o menos débil. Antes bien, crecer es un mandamiento, una orden. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer es algo imperativo para resistir el día malo. Amén. Para tener sabiduría y entendimiento frente a los hechos que a veces no comprendemos. Nos pasan tantas cosas en la vida diaria que a veces no comprendemos, y al no comprender debilitamos nuestra fe y a veces cuestionamos a Dios. Pero el que está firme, el que tiene su carácter formado o en formación, como decía Olguita en delante, en formación, resiste. Aunque no entienda nada a veces, acepta la perfecta voluntad de Dios porque sabe que es buena, que es perfecta y es agradable. Crezcan en la gracia.
La gracia es un regalo, no hay nada que agregarle a la gracia. Pero cuando dice crezcan en la gracia se refiere crezcan, maduren dentro de este ambiente favorable que Dios les da. La gracia es un ambiente, es como que usted está dentro de una burbuja. Amén. La gracia de Dios es la protección, es el amor, son todas las bendiciones espirituales que Él nos regaló. Crezcan en medio de ese ambiente, pero crezcan también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aprendan a conocerlo, porque el que conoce sabe y tiene el poder. El conocimiento es poder. Poder sobre las tinieblas, poder sobre la ignorancia. Cuando usted conoce algo, no le tiene miedo. No le tiene miedo porque lo conoce. Por eso dice que hay que conocer al enemigo. Las estrategias del enemigo, cómo funciona el enemigo. Cuando usted conoce su forma de actuar, usted puede enfrentarlo. Tiene conocimiento de cómo enfrentarlo. Amén. Conoce también sus armas para enfrentarlo. Conoce todo lo que Dios le ha dado. La gracia, la virtud, la unción, el poder del Espíritu Santo, la palabra. Usted conoce eso y lo usa. Entonces el conocimiento de la persona, primero de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que envuelve la vida cristiana, nos ayuda a vencer, a estar firmes frente al error, frente a la mentira, frente a la envidia, al engaño, al dolor, a la pobreza, a la muerte. Conocer a Cristo es la vida, es tener vida. Creer que la vida nos acaba cuando físicamente fallecemos. El cristiano sabe que hay moradas esperándonos. Aunque este cuerpo se desgasta, dice, el interior se va renovando día a día. Aunque esta carpa de campaña, como dice el apóstol Pablo, esta tienda se refiere al cuerpo, se deshaga, en Cristo tenemos un edificio esperándonos, es decir, habla de un cuerpo celestial maravilloso. Que el Señor nos bendiga. Para creer eso y vivirlo, en los momentos de prueba, hay que madurar, hay que crecer. Y hoy día quisiera compartir algunas sugerencias para crecer, para madurar, para evolucionar. Nosotros somos llamados a la tierra con un fin. El fin es poder crecer, madurar, evolucionar en el conocimiento de nuestro Creador y nuestro Salvador. Conocer el amor de Dios. Amén. Y experimentar situaciones en la tierra, diversas situaciones maravillosas y otras muy dolorosas, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Es decir, venimos a una escuela en la tierra donde todo lo que nos acontece nos ayuda para bien. Cuando uno hace ese examen y dice, Señor, ¿para qué vino esta prueba? Señor, gracias por esta tremenda bendición. ¿Para qué me enviaste esta bendición? Es decir, hay un propósito. En cada cosa que nos acontece, aún en lo más terrible y doloroso, aún en eso hay experiencias que sacar y aprender, pero hay que ser humildes de corazón y muy fuertes, firmes, para decir, Señor, ¿qué quieres que aprenda? Él quiere que aprendamos a ser mejores personas, que entendamos que somos seres espirituales, amén, que venimos del Padre con la misión en la tierra de tomar conciencia que somos hijos de Dios, y como hijos la luz y el amor de Dios permanecen en nosotros, pero está tan escondida, tapada, como lo hemos conversado muchas veces, con pecados, errores, malos hábitos, creencias que desde niños nos han ido imponiendo. Entonces no florece, no aparece Cristo en nuestras vidas, o el amor y la luz, porque Él es eso. Cristo está en nosotros, pero tenemos que ir sacándonos esas capas, desvistiendo al viejo hombre, sacando el viejo hombre y colocándonos, vistiéndonos del nuevo hombre que es hecho según Cristo. Amén. Todo lo malo, todo lo feo, todo lo sucio que nos ha invadido desde que nacimos, ya sea por la crianza, la cultura, el colegio, la familia,
todo eso erróneo tenemos que sacarlo. Y ese es el trabajo de madurar, de crecer. Todos los días hay algo que sacar y colocar en su lugar algo nuevo, que son las virtudes y son los frutos que trae el Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que es crecer, lo que es madurar y lo que no es. Lo que no es. Amén. Primer punto, que el crecimiento espiritual es intencional más que circunstancial. No se crece, hermanos, por casualidad, y este es un gran error en las iglesias o en los colegios, en las universidades. No se crece por casualidad y no es una respuesta automática después del nuevo nacimiento. Usted nace de nuevo en Cristo, toma conciencia que es una nueva persona, nueva criatura, pero tiene que despojarse de todo lo que lo está oprimiendo, el pecado, dije, malos hábitos, creencias erróneas, etc. Es un trabajo que hay que hacer. Y esta es la esencia del crecimiento, tiene que ser intencional. Aquí trabaja el hombre junto con Dios, en la salvación, en la formación de la nueva criatura, por medio de la regeneración del Espíritu. Uno no interviene, solo ejerce fe en que Dios lo puede hacer, amén. Dios lo hace por Cristo y listo, nueva criatura, regenerados, nos imparte el Espíritu y le da vida a nuestro espíritu que estaba muerto en delito y pecado. Pero ahora, cuando nos invita a crecer, a madurar, a evolucionar, a parecernos a Jesucristo, interviene mi voluntad. Y ese es el gran problema en la humanidad, en todas las áreas de nuestras vidas, que nosotros a veces no le colocamos ganas para hacer el cambio. Tenemos todas las herramientas, tenemos todas las potencialidades dentro de nosotros, pero no es casualidad crecer. Hay que tener la intención de hacerlo, amén. No se madura solo por asistir periódicamente a una iglesia. ¿Cuánto vemos de esto? Grandes personajes a través de la historia han asistido toda su vida a las iglesias, a las congregaciones. Hombres y mujeres que han entregado su vida a asistir a un lugar, pero no han madurado. Aún vemos líderes, grandes líderes, inmaduros en el espíritu. Amén, que no reflejan realmente la vida de Cristo en ellos. También nosotros, todos, cual más, cual menos, estamos en este proceso. Y hay personas que crecen, que maduran, que se afirman en su fe, pero es porque lo desean, porque lo ponen ganas de poner por obra la palabra del Señor. Pero la mayoría, les aseguro, que se contenta con ir a la iglesia y acallan sus conciencias, se tranquilizan sabiendo, entre comillas, diciendo: estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo a la obra, y hacen muchas actividades, caen en el activismo espiritual, pero no cambian en su esencia interna. Siguen llenos de rencores, odios, envidias, celos, contienda, mentira, engaño, inmoralidad y todo lo que usted quiera, y lo ven las personas. Así que no es el asunto de crecer cuánto voy a la iglesia, sino es cuánto obedezco lo que me enseñan en la iglesia, cuánto obedezco lo que me transmite el Señor a través de los predicadores, los pastores, los líderes, cuánto tomo de eso y lo pongo en práctica. ¿Amén, hermanos? Entonces no se debe confundir un miembro estable con uno maduro o que al menos crece. Hay muchos miembros en la iglesia que usted y yo conocemos que son estables, van siempre, están en todas. Pero eso no indica que sean personas maduras, porque sus frutos dicen lo contrario. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estos mensajes, siempre digo yo, no son muy aplaudidos ni requeridos, porque trata principalmente con nuestra voluntad. No es que Dios va a hacer caer el amor y yo voy a amar a todos mis enemigos. No, hay que hacer un trabajo, aprender a amar. No es que voy a orar y va a caer del cielo el que yo voy a ser una persona honesta y transparente y que voy a dejar de mentir.
No, es un trabajo ser honesto. Y vaya que es difícil. Es un trabajo ser lo más íntegro y transparente posible. Posible, porque nadie logra esos límites al 100%, pero se conocen las personas más o menos que caminan ese camino de la honestidad. Pero eso se trabaja. Eso, hay un esfuerzo de uno por hacer lo correcto. Amén. Se puede envejecer, hermanos, sin llegar a crecer jamás. Hebreos 5:12, el que escribe esta epístola dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hay personas que hay que estarles repitiendo lo mismo año tras año. No logran captarlo, hacerlo en su vida y vivirlo para crecer y subir otro peldaño. Sino que usted ve que tiene que volver a ser discipulados personas que llevan 20 años en la iglesia, que no entienden ni siquiera qué es la justificación, la regeneración, la adopción. No entienden todo el plan de Jesús. Les cuesta creer que son salvados por amor. Viven culpándose, viven sintiéndose condenados. Cada vez que pecan se hunden a tal extremo que muchos no son capaces de levantarse porque no han madurado, no han entendido este proceso de crecimiento. Que el amor de Dios no cambia, porque cuando uno crece, va a un curso, a la universidad, al colegio, sin duda a veces reprueba algunos ramos y usted vuelve, los hace nuevamente y los aprueba. En la vida espiritual es lo mismo. ¿Cuántas veces reprobamos ciertas actitudes y conductas y las repetimos? Amén. Pero está la posibilidad de volver atrás, pedir perdón, arrepentirnos, reconocer que necesitamos ayuda y hacer el esfuerzo de no volver a caer. Y seguimos creciendo. Y Dios no ha quitado su amor de nuestras vidas. Gloria al Señor. El crecimiento espiritual demanda entonces, amados, demanda intención de compromiso y esfuerzo. No hay otro camino para crecer. Por favor, no hay otro camino para ser mejores personas. No hay otro camino para ser más espirituales, sino un camino de esfuerzo, de trabajo, con la asistencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero para tener esa asistencia palpable, realmente que esté ahí ese poder trabajando en nosotros, hay que estar cerca de la fuente de ese poder. Y ahí volvemos a otro punto. Cuán alejados estamos de la fuente, que es Dios el Padre. Porque de Él mana todo, la vida, lo bueno, lo hermoso, lo perfecto. Pero si nosotros solo vamos por cumplir un mandamiento, congregados, perfecto, me congrego. Pero no hay ninguna intención de crecer y cambiar, le aseguro que no lo va a lograr. Y seguirá siendo un niño. Los niños solo se mueven, meten ruido y a veces estorban. No ellos como personas, sino lo que hacen. Amén. Y hay que estarlos calmando, haciéndolos callar para que no interrumpan alguna reunión, algo. Ellos juegan, solo juegan y se alegran y quieren comer y dulces y quieren jugar. Pero Dios necesita un ejército de soldados, no de niños. Porque la vida es difícil. Hay cosas que tenemos que enfrentar que son muy duras, muy duras. Familias que enfrentan situaciones complejísimas, ¿cierto? Que uno dice, si existiera Dios, no permitiría eso. Esa es la primera reacción de una persona inmadura. Porque Dios no es quien manda el mal. Dios no es que Él desee el mal de alguien. Lejos está siquiera de pensarlo. El mal existe porque el hombre ignora a Dios y sus mandamientos. Amén. Y Dios, como nos ama y nos dio libertad de escoger, no puede andar interviniendo cada vez que yo hago algo indebido y solucionándomelo. Si Él hiciera eso, igual que usted como madre o padre, cada vez que su hijo cometa un error, usted va y le soluciona el problema, nunca va a crecer. Nunca. Uno
cae, se equivoca, comete errores, pero se tiene que hacer responsable de las consecuencias, porque yo lo provoqué. Es como el niño, nunca me olvido, mi hermana Ruth, Betsabé era chiquitita, mi sobrina, y le faltó el respeto a su profesora en el colegio, le levantó la voz, no sé cómo le contestó mal, y mi hermana fue llamada por la profesora y le explicó. Y Ruth toma a la niña y le dice, Betsabé, hiciste algo indebido, no correspondía. No, mamá, es que la profesora, y uno trata de justificar su acción. No importa, Betsabé, aunque la profesora se hubiera equivocado, tú no tienes derecho a faltarle el respeto. Es una norma social necesaria para la sana convivencia. Vaya y le pide disculpas a su profesora. Y Betsabé tuvo que hacerlo. Así actúa Dios con nosotros. Nos hace responsables de nuestras acciones para que crezcamos. Pero si Él tapa los hoyos que hacemos nosotros y los va tapando atrás, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Si al niño al caerse corrimos para tomarlo antes que toque la tierra, nunca se va a hacer fuerte. Sus piernas, sus músculos. Se sube a un árbol, se cae el niño. Es necesario, todo es necesario para fortalecerse, ¿cierto? En lo espiritual es lo mismo, es lo mismo. Se requiere entonces decisión diaria. Esto no es un asunto de hoy día sí, mañana no. Hoy día tengo ganas de crecer, de hacer el esfuerzo, mañana no. La inconstancia, contrario a la perseverancia, es lo que más daño nos hace. Y somos por naturaleza bastante inconstantes en las cosas que requieren esfuerzo. Porque no nos gusta esforzarnos. Amén. Y en esta sociedad moderna en que todo el facilismo, todo es live, todo es rápido, todo es instantáneo, también queremos el crecimiento espiritual en forma instantánea. Oro al Señor para que me saque el odio por esa persona y listo, se fue el odio. No, yo tengo que hacer cosas. Dios me las indica en la palabra. ¿Qué debo hacer para restaurar mis relaciones con mi esposa, mis hijos, mi prójimo? Y si no lo hago, no va a acontecer por obra de magia. Se lo aseguro. Que el Señor nos bendiga. Entonces, el primer punto es que el crecimiento espiritual es intencional más que circunstancial. Dios nos ayude. Segundo punto, el crecimiento demanda persistencia en el tiempo, es decir, perseverar. Esto no se logra en forma inmediata o instantánea. Como dije anteriormente, no es algo liviano, light. No, es algo profundo, el cambio de carácter, que es lo más difícil y es el trabajo que más necesitamos hacer en nuestras vidas, es el cambio del carácter. No de su esencia como persona, porque usted es como es porque Dios la hizo así, o alegre, o más melancólica, buena para hablar como yo, que habla fuerte, otras hablan suavecito, otros son calmados, otros son más apurones. Esa es su esencia. A unos viven sonriendo, a otros les cuesta expresarse, pero esa es su esencia y es valorable usted como persona. Pero el carácter, lo que hacemos es lo que hay que cambiar. ¿Amén? Que el Señor nos ayude, porque la parte más difícil, yo creo, de enfrentar la vida es luchar contra el ego. El ego no es ni bueno ni malo, el ego se expresa aquí en este planeta, en estas tres dimensiones, y puede llevarnos para un lado o para el otro. Yo tengo que tener control sobre el ego, y yo tengo que usar el ego a mi favor, o la carne, como dice Pablo. Yo tengo dominio sobre la carne, amén, no ella sobre mí. Y es un trabajo que hay que hacer, y tenemos el poder para hacerlo. ¿Lo cree usted o no? Tenemos ese poder para hacerlo, por supuesto. Todo el potencial de Dios para el cambio está en nosotros. Yo siempre digo, seamos honestos. No es que no podamos cambiar. No es que no podamos evolucionar en el conocimiento de Cristo, de su obra, de la vida. Es que no queremos hacer la pega, el trabajo. No queremos esforzarnos. Bendito sea el Señor. Se requiere una voluntad inclaudicable frente al tiempo y la adversidad,
tratar de manifestar rectitud, justicia, limpieza moral, limpieza ética, cómo me comporto con los demás, mantener eso en el tiempo y en medio de la adversidad es difícil. Porque cuando uno sufre embates de la vida, se rebela contra todo. ¿Qué decimos los humanos? Trato de ser bueno, de no hacer daño, y mire cómo me paga la vida. Por no culpar directamente a Dios, decirle, mire cómo me trata Dios. En la adversidad y en el tiempo es donde nos cuesta seguir creciendo. Nos detenemos frente a las circunstancias de la vida y a veces hasta renegamos de nuestra propia existencia. Se necesita mucha fuerza, muchas ganas y entender que es lo mejor para mi vida y para los que me rodean, crecer, ser firme, tener una fe inquebrantable, que me lleve a hacer lo correcto aunque no me sea agradable a mi ego, a mi carne, pero sé que es lo correcto. Bendito sea el Señor. Para crecer, hermanos, no hay atajos, ni caminos más cortos, solo un sendero de cruz al Monte Calvario, para morir con Jesús, pero como recompensa resucitar con Él. Y esto sucede en cada hecho. Cuando yo reconozco un área mía compleja, difícil, que sé que hace daño a los demás, mi conducta, mi comportamiento en algún área, yo empiezo a hacer un trabajo de morir a esa conducta, tomar mi cruz con respecto a esa conducta y morir a ella. Amén, es decir, el espíritu domina esa conducta. Muero, el ego muere, pero el resultado es que resucito. Amén, es decir, era enferma y mentirosa y engañaba a la gente. Tomo conciencia de ello, empiezo a trabajar, a esforzarme en no mentir, cerrar mi boca cuando me vienen unas ganas de mentir. Eso es estar muriendo, tomando la cruz. Cerrar la boca es tomar la cruz. Y cuando logro dominar o tener cierto control sobre esa actitud, viene la resurrección, una Silvia más honesta. ¿Se da cuenta? Y eso aplíquelo a todos los ámbitos de la vida. Cada vez que usted enfrenta una actitud, la reconoce, la identifica, empieza a trabajar en ella, cualquiera sea esta actitud, muere a ella, decide morir a ella, pero va a resucitar. ¿Y qué va a pasar? Va a tener mejor convivencia con los demás. Se va a dar cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando vea los resultados. Pero primero hay que persistir. Hay que persistir. Se crece por etapas. No se asuste. No va a ser perfecta de un día para otro. Y de hecho nadie es perfecto. Nadie logra en esta tierra llegar a la estatura de Cristo como Él lo pide. Pero Él dice que debemos ser conformados a la imagen de Jesús. Avanzar, crecer en ese conocimiento. ¿Quién era Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué sentía Jesús por los pecadores, por los pobres? ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Cómo respondía Jesús frente a los ataques? Todo eso usted tiene que crecer en ese conocimiento y aplicarlo a su vida. O si no, el Evangelio no tiene sentido. El Evangelio tiene sentido porque forma nuevas criaturas para un reino glorioso. Amén. Con nueva vida, nueva conducta, nueva forma de ser, como Cristo, el divino Maestro, nuestro modelo e inspiración de vida. ¿Estamos de acuerdo? Nos sirve el Evangelio si llamamos personas y le decimos acepta a Cristo como su Señor y Salvador y lo inscribimos al tiro en el libro de la vida y sus vidas jamás cambian. Eso no sirve ni al mundo, ni a este universo, ni a la misma persona. Porque para seguir haciendo lo mismo que hacía en el mundo, me dañaba a mí misma y dañaba a los demás, y seguir haciendo lo mismo en la iglesia, no tiene sentido. Tiene que haber nueva vida. Y amado hermano, el poder de Cristo permite esa nueva vida. El poder del Espíritu Santo permite que
que hagamos esos cambios, pero hay que querer. La senda del justo es como la luz de la aurora, dice Proverbios 4:18, que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Partimos pequeñitos, bebés espirituales, y fuimos creciendo de a poquito, y ya no somos bebés. Unos ya son niños, otros son adolescentes, otros ya son personas maduras, adultas, con sabiduría. Bendito sea el Señor. Y Él camina, yo siempre digo, Dios es maravilloso. Él camina al lado nuestro o dentro nuestro, porque Él vive en nosotros, respetando nuestro tranco al caminar. Él no nos empuja ni nos apura, ¿me entiende o no? Como decía Olguita, Él comprende las diferencias que hay entre unos y otros. Algunos entienden más rápido, obedecen más rápido, otros se demoran. Hay otros que ni siquiera toman atención cuando está la palabra enseñándoles, por ende no lo aplican en sus vidas, y Dios tiene que tomar otras circunstancias para despertar a esos hermanos que no están aprovechando todos los recursos que Dios le ha dado para cambiar de vida. Y pasan cosas difíciles en nuestras vidas que nos ayudan a crecer. Jesús es nuestro gran modelo, Él es nuestro gran modelo a seguir. Él en su parte humana, vamos a verlo en Hebreos, en su parte humana dice que Él tuvo que aprender, Él tuvo que adquirir conocimiento. Dice que el Evangelio dice que de niño Él crecía en estatura y en conocimiento. Amén. ¿Por qué tenía que crecer si era Dios? Si era el Hijo del Dios vivo. Porque Él tomó un cuerpo humano. Y en el cuerpo humano Jesús estaba limitado a todo el acontecer que lo rodeaba. Él tomó un cuerpo humano para tomar conciencia de lo que era ser un ser humano. Esto es un misterio tremendo, porque Él, estando en la gloria al lado del Padre, en el universo infinito, en el cosmos, Él no tenía necesidad de nada. Él nunca supo lo que era tener hambre, lo que era tener frío, lo que era que le dieran un latigazo y le doliera el cuerpo, porque Él era espíritu y andaba en lugares celestiales maravillosos, haciendo trabajo, creando, todo lo que hace el Hijo de Dios. Él no tenía forma de entenderlo a usted y a mí cuando llorábamos de pena porque nos traicionaron. Él no sabía eso. Pero Silvia, estás diciendo una locura. No, porque Él vivía en el espíritu, Él no tenía contacto con esta realidad física. Por eso tomó un cuerpo físico y se hizo hombre, se humilló, obvio. Estando en un lugar maravilloso, Él se hace hombre por amor a nosotros, después el libro de Hebreos dice, para entendernos, para comprendernos, se hizo carne, sufrió Él lo que usted y yo sufrimos en esta vida. Por eso puede ser nuestro abogado, por eso puede ser nuestro sumo sacerdote. Por eso dice, acudan confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro, auxilio en sus momentos de prueba, porque Él nos comprende. Y Él toma un cuerpo y desde niño Él tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a relacionarse con los niños, tuvo que aprender en su adolescencia muchas cosas. Después adulto empezó todo el asunto del rechazo por su forma de ver la vida, de enfrentarse a la vida, lo rechazaban, porque Él venía a manifestar el carácter del Padre. Y el carácter del Padre era amor, perdón, misericordia. Amén. Y no le gustaba eso a los religiosos, porque le quitaba el poderío a la iglesia de la época o a la religión de la época, que se basaba en la culpa y en el miedo del hombre. Por ende tienes que pagar, hacer sacrificio. ¿Me entiendo, no? Jesús dice, mi Padre os ama. Mi Padre me ha enviado porque los ama. Y quieren que sepa que Él es amor y está dispuesto a ayudar a todo el que crea en su Hijo. Está dispuesto a tender la mano, a perdonar, a ayudar. Ese es mi Padre. Y Jesús fue rechazado
dentro del círculo religioso. Experimentó la envidia, experimentó los celos, experimentó la pobreza, porque él dejó su hogar para andar por las calles, por los valles, las ciudades, las aldeas, y las mujeres y hombres lo sostenían económicamente junto a los apóstoles, pero él no andaba con lujos. Amén. Él no andaba en vehículos último modelo, él no usaba relojes de 1 millón de pesos, él no usaba calzado de la mejor marca, él no se acostaba en una cama de 2 plazas. Él era sostenido, él era apoyado por personas que les daba lo necesario para moverse en todas las áreas donde él iba. Por lo tanto, él sí supo lo que era pasar frío a veces en las noches. No tengo ni dónde recostar mi cabeza, decía. El que quiera seguirme tiene que entenderlo, decía Jesús. Amén. Él supo lo que era tener hambre, sin duda, sed. Él supo lo que es sentirse rechazado, como usted y yo nos hemos sentido rechazados muchas veces. Lo traicionaron y él supo lo que era el dolor físico. Amén. ¿Para qué? Para entendernos tuvo que crecer, madurar y aprender. Y la Biblia dice en Hebreos 2, versículo 10, porque convenía, ¿a quién? A todos nosotros, pero también convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, a Dios. A Dios le convenía, dice, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a este que le convenía, está hablando del Padre, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Al Padre le convenía perfeccionar a Jesús, dice, por aflicciones para salvar a la humanidad. Jesús tenía que ser perfeccionado como hombre, entienda, no como Dios. Él nunca tomó sus poderes, su sabiduría, su conocimiento como hijo de Dios. Él, a través del Espíritu Santo, se movía, aprendía, crecía, amén, para lograr la meta de llevar a muchos a la gloria. Gloria al Señor. Gloria a Jesús que estuvo dispuesto a hacer esto. Hebreos 4, verso 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, como ser humano, se enfrentó a el tener que tomar decisiones. Sigo este camino, es doloroso, es solitario, no me comprenden. Experimentó todo ese tipo de dudas, de rechazo en Getsemaní, sabiendo él lo que le esperaba, sabiendo que él se iba a separar por unos instantes del Padre, que siempre fueron uno, porque el pecado iba a estar sobre él. El Padre no puede ver el pecado. Por eso dice el Salmo y dice Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús sabía todo eso, que iba a quedar solo en algún instante cuando estuviera en la cruz cargando los pecados nuestros, porque el Padre no puede tener relación con el pecado, amén. Y él como hombre, resiente esa situación, nunca se ha separado de su Padre. Él tuvo que aprender a ser obediente y decir, a pesar de esto, voy a ir a la cruz. Aprendió, fue perfeccionado la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta que hasta nuestro maestro tuvo que ser perfeccionado en la carne? Tuvo que aprender a vivir con dolores, necesidades y tanta cosa que uno vive. Que el Señor nos ayude, hermanos. Punto 3, y termino. El crecimiento involucra la conducta, invariablemente es así. Si yo digo que he madurado, si yo digo que he crecido como ser humano, pero ando gateando, algo indica que no está bien. Tendría que andar corriendo, soy adulta, pero sigo gateando. Algo no está funcionando ahí, los frutos no están diciendo que yo he crecido.
Que el Señor nos ayude, hermano. En lo espiritual pasa lo mismo. En lo espiritual, cuando uno va en este camino de crecimiento, se nota en nuestra conducta. Se nota en nuestra conducta. Esta conducta se ve influenciada entonces por el conocimiento de Dios a quien Pedro está apelando. Crezcan en la gracia, es decir, en todo lo que Dios les ha dado, ustedes están al medio de eso, de esa gracia. Crezcan en ello y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era Él? ¿Cómo actuaba Él? ¿Cómo respondía a Él? ¿Cómo lo haría Él en mi situación? Amén. Esta conducta se ve influenciada por ese conocimiento. Solo el que conoce a Jesús, su vida, su obra y las repercusiones que eso tiene cuando obedezco, solo ese va a crecer. En la boca de Jesús se diría así más o menos según Mateo 7:6, por sus frutos los conocerán, no por sus dones, ni sus talentos, ni por nuestras propias experiencias místicas. Conozco muchas personas, usted también, que tiene unos dones tremendos, que tiene sueños, visiones, etcétera, que viven como topando el cielo, van y vienen al cielo, pero su conducta a mí me dice que hay algo ahí que no funciona, porque los dones y los talentos son un regalo de Dios que no tiene que ver con mi conducta. Son regalos que el Espíritu reparte según su voluntad cuando uno generalmente recién comienza la vida cristiana. Por lo tanto, aún no evidencias ni buenas ni cosas malas. Estás naciendo de nuevo y hay personas que los dones vienen con el Espíritu Santo cuando han creído. Amén. Pero después se supone que debemos crecer, madurar. Y no vemos en esas personas esas actitudes que debieran ya existir. Ser maestros. Ser maestros. Cuando habla de maestro no dice que usted vaya y enseñe en las congregaciones. Eso es parte también de un ministerio. Pero la maestría significa el dominio sobre algo. En este caso el dominio sobre mi vida. Sobre el conocimiento tengo dominio, lo conozco, sé quién es Jesús, cómo vivía Jesús, pero también sé y lo aplico a mi vida y me vuelvo una maestra en dominar mi ira, me vuelvo una maestra en dominar las mentiras, me vuelvo una maestra en dominar la inmoralidad. Ya deberían ser maestros. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Necesitamos de Él sin duda. Si no practicamos lo que creemos, sin duda Jesús dice están edificando sobre la arena. Por lo tanto, el maduro, el que crece, el que se desarrolla espiritualmente, se reconoce porque obedece los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no tienen que ver necesariamente, como dije anteriormente, con un activismo en la iglesia. Activismo de hacer cosas. Pero no obedezco de verdad los mandamientos reales, universales, los mandamientos que trascienden el tiempo, los siglos de los siglos son los mismos mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Evidencia tu amor a Dios, que es el primer mandamiento, amando a tu prójimo, sirviendo a tu prójimo, no dañando a tu prójimo, como no te dañas tú. Dice, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esos son los mandamientos que a Dios le importan. No cuánto voy al culto, no cuánto dinero doy, no cuánto aseo hago, no cuánto salgo a la calle, es cuánto aplico lo que me enseñan, lo que Dios me demanda. Y la demanda de Dios es interna. Cambien de adentro. Sean buenas personas porque yo les doy el poder de hacerlo. Y transmitan eso en su vida diaria, desde que despiertan hasta que se duerman. Trabajen, esfuércense en forjar la imagen de Jesús en sus vidas. Y lo vemos retratado en la historia de Samuel. Samuel dijo, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Eso retrata lo que estoy diciendo. Samuel dice, hacemos tantas actividades en el templo, imagínense el templo en esa época, una maravilla, unos rituales tremendos, fiestas, sacrificios, ornamentaciones, vestidos preciosos del sumo sacerdote, de los levitas, una parafernalia gigantesca en las fiestas que Israel celebraba. Pero Samuel se pregunta, ¿se complace Dios en eso? Si no eres capaz de amar a tu prójimo, si no eres capaz de cambiar esa conducta que tú sabes que perjudica a tu familia, que tú sabes que te perjudica a ti mismo, ¿se complace Dios que hagas toda esa parafernalia sin tener como base el amor? No. Para Él lo que le complace, porque te ayuda a ti, me ayuda a mí, es que obedezcamos sus mandamientos. Y Jesús los reduce en dos. Ama a Dios con todo tu ser. Y como no puedo demostrarle a Dios mi amor, porque no le puedo dar dinero, no le puedo dar comida, no le puedo dar nada, dice, demuestra que me conoces, demuestra que me amas, amando a tu prójimo. Si estamos topando en eso, no hemos conocido a Dios, dice Juan. Bendito sea el Señor, necesito tanto de Él como usted, amado. Modificando la apariencia de afuera, hermanos, nunca modificarás lo de adentro. Modificando lo de afuera, lo externo, mi ropa, mi forma de vestir, dónde voy, qué rituales hago. Si yo cambio esos rituales por otros rituales, nunca voy a cambiar de adentro. Porque el cambio viene de adentro hacia afuera. ¿Y sabe por qué? Porque todos los que han creído en Cristo, Él ha penetrado nuestro ser interior. Y es ahí donde empieza a trabajar adentro, que se expresa después afuera. Gloria al Señor. La espiritualidad, hermanos amados, como consejo final, la espiritualidad es un trabajo con uno mismo, no con los demás, como decía la pastora Olguita Agüero. Es un trabajo conmigo misma, no con los demás. Soy responsable de mis actos, no como responden los demás. Jesús nunca cambió lo de afuera, nunca. Por eso reprocha tan fuertemente la hipocresía de los religiosos. Por eso a las únicas personas que usted ve que Jesús habla enojado, porque Él dice, me puedo enojar, pero no pecar, muy enojado, es frente a la hipocresía de los religiosos, que hacían todos los rituales, iban todos los días al templo, hacían 1000 cosas exteriores, amén, pero dice que le faltaba lo más importante, el amor a su prójimo, cambiar de adentro. El Señor nos ayude, querida iglesia, y hay quien vea este video que estamos grabando, porque esta es la esencia del Evangelio, vidas nuevas, nuevas criaturas, dice Pablo en Corintios. Si usted dice que conoce a Jesús, obligadamente, porque el Espíritu está en usted y lo va a empujar, y si usted no quiere esforzarse, va a buscar la forma, porque Dios ama a todos sus hijos y quiere el bien nuestro, y el bien nuestro es firme, tener convicciones firmes, que me mantengan firme en el día de la prueba, en el día del dolor, en el día de la escasez, en el día de la soledad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, desamparados, pero no de Dios? Y eso lo hacen las personas maduras, conscientes de su fe, porque la fe no es un salto ciego a la nada, la fe está depositada en una persona, Jesucristo. Amén. Deseo que Dios los bendiga. La capacitación Dios ya la ha dado. Las herramientas están en usted y en mí. Las armas para defendernos ya están en nosotros. Que Dios nos ayude y nos empuje a usar todos esos recursos para cambiar este mundo
pero partiendo por nosotros mismos. Para Dios, honra y gloria. Amén. Que Dios nos bendiga. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor por la palabra, por la enseñanza, y tenemos que cambiar, practicar, para que el Señor se manifieste en nosotros. Es un tema nuestro del cambio de cada uno que decide, ¿cierto? Y toma la decisión de avanzar en Él. Que Dios nos bendiga. Vamos a pasar, ¿cierto?